Miles de refugiados han vuelto a llamar a las puertas de Europa, en concreto a esa frontera turco-griega, que es esta que tienen justo aquí. Bien, para entenderlo hay que desplazarse al otro lado de Turquía, a otra frontera, la que está en el sur, a la turco-siria. ¿Por qué? Porque Siria ya saben que lleva en guerra civil desde hace 9 años, una guerra en la que Bashar al-Assad, el presidente desde el año 2000, lucha por mantenerse en el poder. Bien, esta guerra tiene un balance humanitario dramático. Hay 6,1 millones de desplazados internos, es decir, gente que ha tenido que abandonar zonas del país en el que vivía y se ha desplazado a otras zonas dentro de Siria menos conflictivas. Y por el otro lado hay 5,6 millones de personas que han tenido que salir del país, gente que huye de la guerra y busca refugio, desplazados externos. Bien, esto representa más del 50% de la población siria, que se ha visto obligada a salir del país o quedarse dentro del país y moverse en ese territorio. Y estos flujos migratorios, estos dos desplazamientos, el interno y el externo, influyen en la crisis que estamos viviendo. Y vamos a verlo ¿cómo? Bueno, uno de los destinos principales de los desplazados internos en Siria es esta región, Idlib, una región que está al noroeste de Siria, que hace frontera con Turquía. Esta región concentra nada más y nada menos que 948.000 desplazados sirios, que es un tercio de la población de esa región. Pero Idlib también es el principal objetivo de las fuerzas de Bashar al-Assad, ya que es considerada una de las últimas provincias rebeldes. Y es una provincia donde también en los últimos meses al-Assad ha intensificado sus ataques. Lo que pasa es que no nos enterábamos mucho de esto que estaba pasando. Y Turquía lo que ha hecho ha sido apoyar a las fuerzas rebeldes para mantener sellada a cal y canto esta frontera. ¿Por qué? Porque hay casi 1 millón de personas refugiadas que se encuentran en esa ratonera. Tienen por un lado un gobierno que les está bombardeando y por el otro tienen al régimen turco que lo que les está diciendo es quédense allí, en Turquía ya no tenemos más sitio, y para ello el gobierno turco, entre otras cosas, ha activado planes humanitarios en esa región. Pero el gobierno turco es consciente de que si la situación degenera acabarán queriendo entrar en Turquía. Por lo tanto, tenemos por un lado esta fortísima presión migratoria que está sufriendo Turquía en este punto de esa frontera con Siria, y luego tenemos eso de lo que les hablaba antes, esos millones de desplazados externos, de refugiados que salieron de Siria. Europa acoge a una minoría, acoge a 843.000 refugiados sirios, que comparado con los más de 900.000 que acoge el Líbano, para que se hagan una idea, la Unión Europea son 500 millones de habitantes y el Líbano son 6 millones de habitantes. Turquía también acoge, es el país que más acoge, en este caso son más de 3.585.210 refugiados. Aquí hay refugiados que iban a Turquía y también hay refugiados que de paso por Turquía iban a Europa, pero en 2016, con ese acuerdo firmado entre Europa y Turquía, se decidió que que Turquía se quedara con esos refugiados a cambio de 6.000 millones de euros. ¿Qué ocurre? Primero, que Turquía está llegando al límite de su capacidad operativa con los refugiados. Dicen que les cuesta 30.000 millones de euros gestionar esta población y que no dan abasto. Además, Turquía no está viviendo su mejor momento económico, hay una cierta depresión económica y la presencia de tantos refugiados está empezando a generar rechazo en la población local. Y por último, esos 6.000 millones de ayudas europeas se han acabado. Pero claro, los refugiados siguen allí. Por lo tanto, Turquía está en una encrucijada, ya que tiene refugiados internos, tiene una presión que le viene del sur, Xavier, muy importante, y por lo tanto, ¿qué hace? Pues chantajea a la Unión Europea por el norte. Gracias, Ignacio. Oye, de todas maneras, el siguiente salto del que nos vamos a ocupar ahora mismo es la frontera entre Turquía y Grecia, bien por mar, bien por tierra, porque también hay otro tapón ahí, que es del que nos vamos a ocupar, ¿no? Así es, está en esos dos puntos, pero la frontera física es la que está recogiendo mayor presencia mediática y así, porque al fin y al cabo no deja de ser una frontera como la que podemos tener en Melilla, es decir, una valla física de 12 kilómetros, con valla metálica, son con imágenes policía. tremendas. Estas mismas son de esta mañana, esa frontera en la parte griega se llama Kenistea, y esto que están viendo es frente a Lesbos,